Muchas gracias a la autoridad de la Sociedad de Medicina Interna por la invitación y a Mariana Garrido por como directora del curso por la invitación. Los que vamos a participar en estas 4 jornadas del módulo somos docentes de las cátedras de farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba, y tenemos un invitado especial que no es de la cátedra de farmacología, sino de la profesora titular de una de las cátedras de enfermedades infecciosas, que bueno, por uno de los temas que me habían propuesto a desarrollar me pareció prudente porque yo lo había escuchado de parte de ella en otra actividad y la invité y bueno, se va a sumar con nosotros en alguno de los jueves. Este es el diagrama de cómo hemos armado las distintas jornadas. Hoy vamos a tener a cargo de la doctora Nilda Brizuela, que es profesora asociada de la Cátedra de Farmacología General y Escuela Práctica, los modelos farmacológicos en analgesia crónica. Y posteriormente vamos a tomar un aspecto que tiene que ver con la farmacología diferencial en distintos modelos, en este caso fisiológico, porque también tenemos farmacología diferencial patológica, y vamos a ver qué ocurre con los medicamentos o qué debemos tener en cuenta en el paciente anciano, en el adulto mayor, que me voy a encargar yo posteriormente a la doctora Brizuela. Jueves próximo tenemos primero farmacología diferencial, aquí sí patológica, en la insuficiencia renal, sobre todo en la insuficiencia renal crónica, que va a estar a cargo de la profesora Laura Stenberger, que también está con nosotros en la Universidad Nacional y en la Católica, en los 2 lugares. Y a continuación, farmacología diferencial en la insuficiencia cardíaca y los aspectos más importantes a considerar hoy en lo que se refiere de resistencia a fármacos diuréticos, que va a estar a cargo del profesor Juan Pablo Ricarte, que está con nosotros también allí en farmacología y a su vez, además de internista, cardiólogo. El 10 de noviembre, el próximo jueves, el jueves siguiente, vamos a ver farmacocinética clínica, conceptos de lo que es la eficacia, bioequivalencia y genéricos, por la profesora Susana Hernández Cafo, también con nosotros en las 2 facultades de medicina, y ella misma se va a encargar, por una cuestión de tiempo, creo que estaba bien porque el congreso se va después, ¿sí? Esta es la duda que me había quedado. Farmacovigilancia y regulación de medicamentos. Y la última jornada, nuestra profesora invitada que les decía recién, donde ella va a plantear el tema del manejo racional de antibióticos en el medio hospitalario, un tema súper importante por lo que significa hoy el crecimiento que hemos tenido en los últimos años de resistencia de gérmenes muy problemáticos. Y a continuación, nuevas consideraciones en adicciones, a cargo del profesor Daniel Gómez, que está con nosotros en la Universidad Católica, y bueno, muchos lo deben conocer porque es el jefe de toxicología de nuestro hospital municipal de urgencias. Así que este va a ser el diagrama del curso fundamental en esta jornada. Vamos a cerrar esto. No. Le estoy haciendo todo acá. Bueno, a continuación entonces vamos a tomar la primera actividad. Profesora Brizuela, sobre los modelos farmacológicos en analgesia crónica. Eso, mira, tengo todo ahí. Curso. Acá. Lo puse. Ah, perdón.
¿Se ve bien? Sí. El problema es que el colorcito este que... Bueno, todos somos conocidos, creo. ¿No? ¿Por qué están tan bellos? Sí, no me usar. Yo tengo bozarrón. Pedimos que vean, o sea que esto se graba, y se pasa, digamos, online, porque tenemos 4 centros, de los 14 centros formadores de la carrera de clínica médica, hay 4 que son del interior. En el Domingo Funes en Confín, en Villa María, en clínica de especialidades, en Catamarca y en Río Cuarto. O sea que ahí está la camarita y el micrófono porque vamos a tener que hablar. Ah, tengo que hablar de acá. Sí, Sí. para que... No me gusta cómo se me quedaba la voz. Va a salir grave. Después lo editamos. Bueno, el tema que me encargaron hoy es sobre modelos farmacológicos en analgesia crónica. O sea, vamos a hacer un repaso de cómo tratamos el dolor crónico. Ahora, ¿qué es dolor? Me voy a acercar. Si recordamos, el dolor es algo que prácticamente vamos a tener que atender siempre, ¿verdad? Y es un tratamiento, es un objetivo clínico primario en cualquier lugar. ¿Pero qué es dolor? Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión existente o no, o potencial o descrita en los términos de esa lesión. Por lo tanto, el dolor va a tener una respuesta física y una respuesta psíquica. La respuesta psíquica es lo que nos va a dar la ansiedad y lo que nos va a hacer lo que nos acompaña, la angustia que acompaña el dolor, ¿no? Por eso decimos hay personas que tienen un umbral muy bajo por sus características psíquicas o umbrales muy altos. Y hay personas que pueden soportar mucho dolor con estoicismo. Eso nos va a llevar ese dolor a una adaptación. ¿Se acuerdan los modelos adaptativos? Me enfrento o salgo corriendo. O, de acuerdo a la personalidad y al riesgo, me puedo mal adaptar. Y si me mal adapto, esto va a ir a una enfermedad crónica, que es lo que nos toca hoy. El concepto de dolor de la OMS es un concepto integrado que habla de sufrimiento, que tiene un componente físico, psicológico, social y espiritual, o cultural. La área física se relaciona con la enfermedad de base, con la patología asociada, con los efectos adversos de la terapéutica. Eso vamos a ver que siempre, ya sabemos que farmacología es toxicidad selectiva, por lo tanto siempre vamos a tener efectos adversos. Y la debilidad. La área psicológica corresponde al enojo por retrasos burocráticos, por ejemplo, alteración de la imagen corporal, miedo, angustia, ideación suicida. Ustedes saben que normalmente el dolor crónico puede llevar a una gran depresión e incertidumbre con relación al futuro. La parte social va a ser la preocupación por la familia, la pérdida del rol familiar, la pérdida de prestigio, aislamiento, abandono. Y el área espiritual o moral, que va a estar relacionado tal vez con las cuestiones religiosas. A veces una persona muy religiosa puede soportar el dolor, o con muchas creencias, no específicamente en Dios, puede soportar el dolor a veces con mucho mayor estoicismo que una persona que no tiene fe. Eso está en nuestra fe, lo que fuera. Por lo tanto, la OMS ahora habla de dolor como sufrimiento, con componentes físicos, sociales, emocionales y espirituales. Todo eso va a hacer que seamos únicos en el sentimiento del dolor. Únicos, así como somos únicos en otros sentidos, también lo somos en la percepción del dolor. Por eso la OMS va a dar una escalera, que es primero boca, fíjese, boca, reloj y escalera. Se lo vamos a ver bien. Entonces aconseja una serie de pautas para empezar con el dolor, de acuerdo a la intensidad del dolor, pero también teniendo en cuenta las características del paciente.
A nosotros nos toca hoy dolor crónico. El dolor agudo, ¿cuál será el tratamiento que esperamos? El dolor agudo, el tratamiento será tratar la causa y desaparecerá. ¿Qué pasa si eso se perpetúa en el tiempo y tiene una duración de más de 3 meses? Se convierte en crónico, que puede iniciar gradual o definitivamente, puede disminuir, exacerbarse. Lo importante es que lleva a cambios de la personalidad y la duración de más de 3 meses. El dolor crónico, persiste en el tiempo, puede ser agudo recurrente, el crónico agudo y el crónico no maligno. Nosotros vamos a hacer hincapié en estos dos. El dolor crónico agudo, dice continuo, de duración limitada y normalmente está relacionado al paciente oncológico. En cambio, el crónico no maligno puede ser, por ejemplo, el dolor de la artritis, de la artritis reumatoidea, miembro fantasma, etc. Y entonces dijimos que el tratamiento del dolor va a ir encaminado al control y la adaptación del síntoma mediante medidas de analgesia que permitan su utilización mantenida con el mínimo riesgo de los pacientes. Ya sabemos que farmacológicamente los pacientes tienen muchos riesgos. Recordemos un poquito, hay 2 tipos de dolor principalmente. El nociceptivo, que es la estimulación de receptores específicos, necesito un pizarrón, pero las vías nerviosas involucradas están normales o intactas, y puede ser somático, por ejemplo la piel, por una lesión, o a nivel visceral en las estructuras profundas. Si recordamos esto, se acuerdan de la lesión, se liberan autacoides, prostaglandinas, quinina, sustancia P, etc. Se sensibiliza, viaja y da un dolor continuo e hiperalgesia. ¿Estamos? Lo importante es esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer desaparecer este dolor de tipo nociceptivo? Atacando estas sustancias que se liberan cuando aparece la lesión. Y ahí tenemos los AINES. Tenemos los corticoides como coadyuvantes. Tenemos la capsaicina como antagonista de la sustancia T, etc. En cambio, el dolor neuropático, no hay una lesión específica, pero sí una lesión en el sistema nervioso. Causas múltiples, como ustedes saben. Diabetes, intoxicación, Guillain-Barré, problemas neurológicos. Puede haber sensación de picadura, ardor, o pulsante y lacerante. Y este tiene alteraciones psicológicas graves. Lo importante en este dolor neuropático es que una lesión nerviosa que lleva a una degeneración, lo cual va a traer una actividad aferente y una sensibilización medular, lo cual va a llevar a disestesia espontánea, esa sensación urente, o alodinia, que es un dolor al tacto. No vamos a hablar de las fibras A y C, son más rápidas, no. Bueno, esto lo puse como una escala analógica visual. Lo importante es la buena anamnesis, que ustedes saben más que yo, el paciente, y vamos a ver desde ausencia de dolor hasta el peor dolor posible, y podemos decir que cuando pasan esta escala de 7, que hay otras escalas más cuantitativas, podemos decir que el dolor es intenso. Esto para que veamos los fármacos que vamos a ver hoy. Si hay una lesión afuera, tenemos acá la inhibición de las prostaglandinas, como decía. Y si hay una lesión más del sistema nervioso, vamos a ver que tenemos los analgésicos centrales, los anestésicos, etcétera, etcétera. Los objetivos escalonados van a ser alivio del dolor nocturno, es permitir que el paciente duerma bien, el control del reposo y el control durante la actividad, que pueda recuperarse y llevar una actividad normal. Y lo que dice el ministerio acá, empezaremos el primer escalón con analgésicos no opioides y coadyuvantes. El segundo escalón, los opiáceos débiles como codeína, hidrocodona, tramadol, buprenorfina. El propoxifeno, ahora está bastante discutido su uso en el clocidol comercial. Y el tercero, morfina, cambio de la vida, metadona, hidromorfona, oxicodona, el fentanilo, oximorfona y coadyuvantes. Tenemos primer escalón leve, segundo escalón moderado, tercer escalón. El primer escalón, decíamos, los analgésicos que nosotros llamamos periféricos. No solamente periféricos porque tienen su mecanismo en acción a nivel periférico, sino porque no tienen funciones a nivel del sistema nervioso central, aunque pasan al sistema nervioso central. Estos fármacos no van a actuar, a diferencia de los analgésicos centrales,
modificando mi conducta frente al dolor, porque los analgésicos que se llaman centrales no solo hacen que yo sienta menos dolor, sino que me sienta más capaz de soportarlo. Es lo que se llama el autismo. Si ustedes recuerdan, los antiinflamatorios no esteroideos vienen del sauce y de ahí salió nuestra aspirina, que en el año 1970 Bain descubre su mecanismo de acción. Los AINES pueden ser antiagregantes, antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. Como analgésico puro tenemos los salicilatos, la parizolona, paracetamol y los AINES. Bueno, aquí es donde yo digo el episodio. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros comemos carnes rojas, que comemos algunos aminoácidos y ácidos grasos esenciales, esos ácidos grasos esenciales van a la membrana de las células. Dentro de esos ácidos grasos tenemos el araquidónico. El ácido araquidónico forma parte de los fosfolípidos y va a actuar sobre ella una sustancia que se llama fosfolipasa 2 y lo va a liberar. Y luego va a sufrir la acción de la ciclooxigenasa, que recordamos, tenemos dos ciclooxigenasas, 1 y 2. Uno que se llama constitutiva y la otra inducible. Y ya veremos qué importancia tienen esos selectivos de la COX-2. Cuando inhibo la ciclooxigenasa, inhibo la producción de prostaglandinas que producen dolor, calor, rubor, tumor, todas las letras de Celso, la prostaciclina, o prostaglandina 2 y el tromboxano. En cambio, la ciclooxigenasa 2 se llama inducible, quiere decir que se sintetiza cuando tengo un proceso inflamatorio. Los AINES, como la aspirina, inhiben las dos. La aspirina inhibe de manera irreversible y los nuevos que han ido apareciendo van inhibiendo las dos, pero con menos preponderancia en la 1. Hasta que aparecieron los selectivos de la COX-2, que fueron así como un boom. Como un boom de decir, bueno, ya no habrá los típicos problemas de los AINES, que son los problemas gastrointestinales, pero fueron peores para otros. Entonces, por el mecanismo común de inhibición de la ciclooxigenasa, tienen acción analgésica. ¿Para qué tipos de dolores? Leves, moderados. Tienen techo terapéutico y hay muchas variables entre los AINES que ya veremos. La acción antiinflamatoria no depende de esto, sino que depende de la inhibición de los polimorfos nucleares, la inhibición de las moléculas de adhesión, ¿se acuerdan de eso? Del TNF-alfa, de la interleuquina, etc. Pues por eso que algunos AINES tienen actividad, aunque lo llamemos así AINES, tienen actividad antiinflamatoria y otros no. Por ejemplo, dipirona inhibe la ciclooxigenasa y no tiene actividad antiinflamatoria. Ketorolac es muy buen analgésico, no es tan buen antiinflamatorio. Diclofenac y ibuprofeno son muy buenos antiinflamatorios aparte del analgésico. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción antiinflamatorio es independiente de su mecanismo de acción analgésico. También tiene una acción antitérmica, todos, y una acción antiagregante, donde el predominio, la preponderancia es la aspirina, pero a dosis pequeñas. ¿Por qué a dosis pequeñas? Porque a dosis pequeñas va y se localiza en la plaqueta y solo inhibe hasta 320 miligramos, inhibe solo la plaqueta y el tromboxano más, ya inhibe la ciclooxigenasa. Sí que se está grabando, pero yo prefiero que ustedes me pregunten cuando tengan alguna. Bueno, la clasificación química de los salicilatos, ustedes hasta cuando rindieron farmacología general saben que no se pide. Pero otros ¿tienen alguna acción antiagregante? Yo creo que sí, que tiene una pequeña acción. Sí, pero las dosis que usas, claro, a las dosis que se usan como analgésicos, como antiinflamatorios, incluso la aspirina con una aspirina, inhibe tanto la plaqueta como la prostaciclina a nivel del endotelio. Por lo tanto, su efecto antiagregante se pierde. Pero los otros también, también, al tener efectos sobre la ciclooxigenasa, son antiagregantes, pero se les compensa. Exacto. Incluso por eso, incluso porque actúan a nivel de los vasos, inhibiendo la prostaciclina, también se puede producir vasoconstricción, ¿no? Y antiagregación, entonces ese equilibrio se rompe. Y les cuento con respecto a los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿se acuerdan que decían que es inducible, que aparece cuando hay patología?
Eso de inducible y constitutivo es relativo, ¿no? Se vio que en los vasos la COX-2 es constitutiva, por lo tanto producía la inhibición de prostaciclina. Se inhibe la producción de prostaciclina, que vamos a tener inhibición del efecto vasodilatador y agregante prioritario. Entonces, no había problemas gastrointestinales, pero sí una gran cantidad de efectos cardiovasculares. Bueno, dentro de esto tenemos, bueno, la aspirina, dentro del paraminofenol, el paracetamol, que se coloca dentro de los AINES, pero en realidad no es un AINE, ni por la estructura química, ni por su mecanismo de acción. Es analgésico, no es antiinflamatorio, y su mecanismo de acción exactamente no se conoce. Es muy buen analgésico, y se dice que el efecto analgésico es inhibición de una COX-3, que estaría a nivel del sistema nervioso central. La indometacina, que es inhibidora de la COX-1 y 2 de una manera irreversible, es muy buen analgésico y antiinflamatorio. Las reacciones adversas son terribles. Bueno, diclofenac, el ketorolac, que es muy bueno como analgésico, y los fenomenos. Derivados, los que más usamos son los derivados del ácido propiónico, donde el ibuprofeno es el tratamiento estándar para la osteoartritis, por ejemplo. Los oxicanos y estos coxib, que serían los selectivos de la COX-2, inhibidores de la COX-2. Ahora, el problema de estos son fármacos de reserva, se usa con pacientes, ustedes saben, con pacientes muy selectivos y cuando no tenemos otra posibilidad. Dentro de todos estos podemos decir que todos tienen vida media corta, o sea, el efecto dura poquito, menos los oxicanes, que pueden dar uno por día. Y dentro de los ácidos propiónicos, el naproxeno. El meloxicam es hermano del piroxicam. Y les cuento, el meloxicam es el primero que aparece como selectivo de la COX-2, común, pero en realidad no lo es, hasta que aparece el Celecoxib y el Milacoxib. Tengo una consulta. Sí. El fluoritrofeno que se da para dolores menstruales, ¿hay alguna explicación de por qué anda mejor para dolores menstruales? Porque, bueno, ustedes saben que los estudios farmacológicos son estudios estadísticos, que lo que explican es probabilidad y no seguridad. Lo que se ha visto en estudios clínicos es que este funciona mejor. El mecanismo es el mismo, es inhibición de la síntesis. He probado todo versus propio y anda mejor. el paciente, por eso digo que qué explicación para ver. El mecanismo de acción es exactamente lo mismo, la explicación es la inhibición de las prostaglandinas. Tal vez tenga un volumen de distribución más selectivo, que no, en principio no lo tiene. Y recuerde que también en farmacología tenemos efecto placebo, ¿no? No hay ningún estudio que justifique esto sea igual. Bueno, dijimos que todos tienen muy buena absorción oral, que tiene más o menos 8 horas, todos son cortitos. Y recordar que todos los AINES tienen alta unión a las proteínas, menos el paracetamol, ojo con todo lo que se da agregado, ¿no? Por el desplazamiento que pueden producir de los AINES en las proteínas. Se metabolizan a nivel hepático y se excretan por nivel renal. Las reacciones adversas, ya sabemos todo esto. Los gastrointestinales, que dice que hasta el 25%, que es muchísimo, y los tratamientos crónicos llevan a mucosa gástrica. Todos pueden producir, aparecen los primeros meses, menos el paracetamol. El tratamiento se conoce que tiene que ser un inhibidor de la bomba de protones, como preventivo. Los grupos de riesgo, la úlcera gástrica, bueno, ya con el doctor Licio van a ver, los ancianos, más de los ancianos. Las personas con más de 60 años tienen riesgos más, hasta 4 veces mayor riesgos. El antecedente de úlcera, el uso de corticoides, el anticoagulante que agrega un mecanismo de acción y el consumo de tabaco y alcohol. Las reacciones adversas renales, sabemos que las prostaglandinas son vasodilatadoras renales, por lo tanto, esto lo que puede hacer es producir edema, hipertensión, necrosis por la aspirina. Y las crónicas, la nefropatía intersticial. Todo es peor si hay lesión previa. Vamos al paracetamol, dijimos que es el más utilizado. No tiene efecto antiinflamatorio, esto es lo que hay que resaltar. Es el antipirético de primera elección, no produce intolerancia,
no tiene efecto antiagregante porque su mecanismo es otro, produce poco efecto alergizante y produce daño hepático. Eso es lo que hay que resaltar de esto y tener cuidado, sobre todo en los niños. El poco efecto alergizante se debe a que no es un inhibidor de la COX, porque las reacciones alérgicas de los AINE no se deben a la química, ¿no? Sino al mecanismo de acción. Ya lo veremos. Ibuprofeno y naproxeno son buenos antitérmicos, analgésicos y antiinflamatorios, y esto también tiene que ver con la práctica, ¿verdad? Con lo que uno ve, como usted dice, lo que mejor funciona. Hay menor incidencia de alteraciones gastrointestinales porque inhibe un porcentaje menor a la COX-1. No hay diferencias farmacológicas, lo que decíamos recién. Ahora, ¿por qué funciona mejor otro que este? No se conoce. Desde el punto de vista del método científico no hay evidencia de que uno sea mejor. Son muy útiles en enfermedades reumáticas y en las dismenorias. El diclofenac es muy buen antiinflamatorio. Fíjense que 75 miligramos es equivalente a dosis bajas de un opiáceo. Bueno, yo no veo dosis aquí, pero no hace falta. Buena absorción oral y rectal, aunque sabemos que la vía rectal es una vía de absorción muy errática y parte pasa por el mismo. El ketorolac es muy buen analgésico, menos antipirético. El problema de esto son los problemas gastrointestinales grandes. En cuanto a las asociaciones, tenemos que recordar que no deben utilizarse dos AINES. Se puede usar un AINE más un opiáceo menor, considerar los efectos adversos que ya veremos, y recuerden que el índice terapéutico disminuye cuando lo asocio. Precaución con los depresores del sistema nervioso central y AINE cafeína. No hay ninguna evidencia clínica que eso sirva, no sé la cafeaspirina o la aspirina. ¿Qué hace la cafeína? La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, por lo tanto da una sensación de bienestar, de mayor bienestar, pero no hay evidencia que sea mejor como analgésico con una asociación con cafeína. Lo que sí puede hacer la cafeína es aumentar los riesgos de lesión gastrointestinal. AINE más sedante, esto al final, AINE más anticolinérgico, por espasmolítico. Es importante el diagnóstico, y AINE más adrenérgico, más antihistamínico. Estas asociaciones a veces son totalmente irracionales. Sí. Es cierto que la dipirona y el clorpromazina realmente Sí, sí. La lisina, aunque es un AINE, también tiene efecto antiespasmódico. Así. Es así. Ustedes ven, tiene una estructura totalmente distinta. Y esto que hablamos de los fármacos anticatarrales, ¿no? De poner pseudoefedrina más un AINE más antihistamínico, son realmente irracionales. Recuerden, aparte, que las prostaglandinas, que no dijimos los efectos, pero yo venía preparada con marcador para usar pizarrón, las prostaglandinas tienen mucho efecto sobre musculatura lisa, gastrointestinal, de uretra, etc. Por lo tanto, la dismenorrea, que también produce todos sus efectos, se debe su tratamiento a la inhibición de las prostaglandinas. Todo esto, al inhibir la prostaglandina, tienen efectos espasmolíticos indirectamente. Con la lisina hay evidencia de que puede ser mejor que los otros, ¿sí? Pero sería una consecuencia inherente de su mecanismo de acción. Bueno, traumatismos menores, artrosis, dismenorrea, ciática, posoperatorios, traumatismos internos, abdominal agudo. El hecho de que nos estemos grabando limita mucho. Bueno, esta diapositiva recién salteamos y decíamos las reacciones adversas pseudoalérgicas, porque dijimos que no es un mecanismo inmune por la química, sino se acuerdan que el ácido araquidónico podía seguir la vía de la lipoxigenasa. La lipoxigenasa, las que forman los leucotrienos.
Si yo bloqueo la nicotinasa, se va hacia la otra y los leucotrienos son las sustancias de la reacción lenta de la anafilaxia. Leucotrienos C4, B4, B4, y el B4 es el mayor quimiotáctico que tiene el organismo. Es por eso que los glucocorticoides que inhiben más arriba, que inhiben la fosfolipasa, son mucho mejores como antiinflamatorios. Y las reacciones hematológicas raras, pero por ejemplo la granulocitosis de dipirona, las anemias que puede producir con indometacina, etc. Por algunas características idiosincráticas de nuestra etnia, la granulocitosis, que Estados Unidos ve mucho, y que ya el Gulman, por ejemplo, hace años que no la publica, nosotros no las tenemos. Bueno, tenemos un estudio en la cátedra, que no puedo hacer ver ahora, lo debo tener en el pendrive, del uso de estudios sobre la automedicación, hechos en un centro de atención a jubilados y con los alumnos. Los fármacos más automedicados son los alumnos, lejos. Bueno, lo que pasa es que me acaban de decir que hay, como estamos conectados, tienen actualizaciones, se quieren instalar y me comentan. Bueno, y tenemos los AINES tópicos. ¿Qué piensan de los AINES tópicos? Los geles. ¿Funciona? Ustedes han visto en la práctica, digo, no, ningún paciente si se pone ese gel y funciona. A la indometacina también un poquito, pero poquito. No hay ninguna evidencia que lleguen a tener buena biodisponibilidad ni por esa vía local. Absolutamente nada. E incluso en esa vía, los placebos tienen marcado. Fíjense lo que es. El efecto placebo de la aspirina es del 25%. Estos, marcadísimos. No hay evidencia de que esto sirva. Vamos a pasar al segundo escalón y vamos a hablar ya de los que producen. Yo, como soy magíster en dependencia, me encanta la cápsula de opio, porque no es el opio que nosotros tenemos acá, es una cápsula grande, fíjense, la resina. La morfina se usa de tiempos milenarios, ¿no? Y recién después de mucho tiempo se vienen a descubrir que la morfina tiene efecto en nosotros porque nosotros tenemos morfina. Estos derivados de la morfina, lo que tienen es que no solamente actúan en el componente físico del dolor, ya dijimos moderado e intenso, sino también en el componente psíquico del dolor. No solamente me veo con menos dolor, me siento con menos dolor, sino también con más capacidad, con una sensación de placer o de optimia. No les voy a contar una experiencia propia, pero ya vamos a ver. Esa vía del placer es la que puede llevar a las reacciones adversas de tolerancia y de dependencia que pueden tener esto. De cualquier manera, no hay que tener miedo en un paciente con mucho dolor de usarlos. La frecuencia de dependencia que hay con el uso de opiáceos cuando hay dolor es muy bajo. Bueno, les cuento que hace unos años la heroína se usaba como en estación de la lluvia, como un jarabe por la tos, venta libre. Bueno, ¿cuál sería el problema? Les quiero hablar de esto de la vía de recompensa para que entendamos por qué la morfina actúa como actúa. Cuando nosotros comemos algo que nos gusta, en este caso sería la desaparición del dolor o los receptores MU que me dan euforia, voy a ir a estimular la área tegmental ventral. Esta área va a liberar sobre todo dopamina. Esta que va al núcleo accumbens es lo que se llama el sistema límbico. ¿No? El sistema límbico es la vía del placer. Y esta vía del placer de la dopamina es lo que es estimulado por los opiáceos o cualquier otra cosa que a mí me guste mucho y que yo vea que refuerce, un refuerzo positivo para volver a utilizar. Esta área tegmental ventral también va a la amígdala, que me hace recordar, estuvo rico ese chocolate. Esta me habla del contexto y estuvo bueno eso que te pasó cuando estabas con determinadas personas. El tálamo y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos va a decir
que pensemos continuamente en eso y lo que nos va a llevar a la conclusión. Y esta vía sería la que está involucrada también la morfina. Lo que hace la morfina es en esta área tegmental ventral inhibir los efectos inhibitorios. Acá esta área puede ser inhibida por el aminoácido inhibidor que tenemos. ¿Cuál es el GABA? Lo que hace la morfina es inhibir el GABA. En esa vía. Como no hay inhibición del GABA, se rompe el freno que tiene en el área tegmental ventral y empieza a liberar dopamina. Y se va al núcleo accumbens, el núcleo accumbens siente un gran placer. Son sustancias que producen euforia, entendiendo euforia por una sensación de bienestar plena. Sería el nirvana de los orientales, del budismo. Y su mecanismo de acción específico que hace es porque actúa sobre receptores de los opioides endógenos, que son todo esto que nosotros ya los conocemos. Incluso ahora hay unas endomorfinas o unas sustancias huérfanas que no se conocen muy bien. Todos derivan de la propia melanocortina o de la proencefalina y prodinorfina. Para actuar sobre todo sobre el receptor Mi, que tiene nombre Mi por M de morfina. Y morfina viene de Morfeo, hijo de Himnos, dios del sueño. Va a actuar sobre todo receptores mu, kappa, delta. Fíjense que tienen distintos nombres, dependiendo si es la denominación vieja, la del Lufart, etc. Son todos receptores metabotrópicos, o sea que una proteína G, y que van a disminuir la acción de la adenilciclasa. Van a estar en citones central, en ganglio, en linfocito, en macrófago, monocito, intrarreticular, en el aparato digestivo, pulmón, piel, etcétera, etcétera. Por eso después de muchos años se descubre que la acupuntura es una liberación de endorfinas local. ¿Cómo clasificamos esto? Lo vamos a clasificar en agonistas puros, agonistas parciales, de paso farmacología, agonistas antagonistas y agonistas antagonistas puros. Agonistas puros, el típica es la morfina, y dentro de eso vamos a tener los que tienen actividad débil, ¿se acuerdan del segundo escalón? Codeína, tramadol, propoxifeno, que dijimos que estaba ahora discutido, y los de alta eficacia farmacológica como fentanilo, metadona, meperidina, etc. Agonistas parciales, la buprenorfina, que era una agonista parcial, una sustancia que a dosis baja se comporta como agonista y a dosis alta como antagonista. Por lo tanto, hay que tener muy buen conocimiento para usar en un paciente una agonista parcial. Y antagonistas agonistas serían agonistas del receptor kappa y antagonistas mu. Por lo tanto, esta sustancia tendríamos menos riesgo de depresión respiratoria, que es el daño, y de dependencia, que es responsabilidad del receptor mu, o mi, porque estos son antagonistas. No voy a repetir esto porque ustedes ya lo conocen. El efecto de los opioides en clínica producen analgesia, el estado de ánimo compensador, ¿se acuerdan? El RAFE y la accumbens que hablábamos recién, hipotermia, inhibe las gonadotrofinas. Por eso se ve, por ejemplo, en las adictas a heroína, se ven primero que nada alteraciones en la menstruación, miosis, ¿se acuerdan? Pupila puntiforme, miosis, coma y depresión respiratoria, era patognomónico. A menos que haya hipoxia, y ahí ya no vemos ni miosis sino midriasis. Paradójicamente convulsiones, antitusivos, náuseas y vómitos, liberan histamina, por lo tanto producen vasodilatación. El paciente tiene dolor, la depresión respiratoria en realidad es el tema cuando lo usan con otro fin, el de la depresión respiratoria. Sí, y de la dependencia, sí se ve tolerancia, se puede ver tolerancia, pero el de la dependencia es también, es muy raro. En el tubo digestivo, recuerden que aumentan el tono, ¿no? Por eso es constipante, pero disminuyen, bueno, como si fuera un caño rígido, disminuyen las contracciones propulsoras en todos y contrae esfínteres. Todo eso recuerdos. La vía, es lo que tienen esto, es que la vía de administración es muy variada. Tiene amplio rango de dosis, alto techo, rapidez de comienzo, podemos usar medicación a demanda, podemos usar
de los de vida media más larga, como por ejemplo los transdérmicos, etcétera. Los efectos secundarios son comunes. En la frecuencia de administración, el dolor continuo precisa medicación regular, los intervalos según duración del efecto. Si aparece dolor adicional, siempre. La problemática del dolor crónico va a ser la progresión de la enfermedad y la respuesta a los opiáceos. 9 de cada 14 de los dolores nociceptivos responden y 5 de cada 13, ¿no? Porque aquí tendríamos la conducción del dolor. Puede haber tolerancia, que dijimos que era la necesidad de cada vez más dosis, eso sí se puede ver en el dolor. Dependencia física y la adicción, que es un bajo porcentaje en caso de indicárselo por dolor. Hay una gran susceptibilidad individual. Y cambiar una opioide, por ejemplo, metadona por morfina, permite un 90% de la reducción de la dosis. La metadona, se recuerdan, es el opiáceo con más vida media, por eso es que se utiliza en las desintoxicaciones y deshabituaciones en los países que es legal el consumo de plazo. Y el temor a la tolerancia no justifica rechazar o retrasar la utilización de opioides. De esta manera no hay que tener miedo, ¿no?, de que el paciente tenga algunas de estas reacciones adversas con el dolor, así lo amerita. La adicción, dijimos que en riesgo en 4-5% de riesgo cuando lo utilizo para el dolor. Hay factores predictivos. ¿Justifica el riesgo de adicción a la privación de una analgesia? No. Estamos en el segundo, en cada uno de esos pasos, y en el tercero dependiendo de la eficacia farmacológica. Y después vamos a tener adyuvantes. Adyuvantes, los antidepresivos. Tenemos los tricíclicos. ¿Se acuerdan los tricíclicos, los viejos? Los que inhiben la recaptación de manera no selectiva de catecolaminas, de noradrenalina y de serotonina. Pero, ¿qué tenían estos antidepresivos? Muchos efectos antimuscarínicos, antihistamínicos. Por lo tanto, son muy cardiotóxicos. Ahí tenemos un límite. Y después los más nuevos, la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina de manera selectiva, no como los tricíclicos. La duloxetina, venlafaxina, mirtazapina, que aparte es un agonista, es un antagonista alfa 2 adrenal. ¿Cuáles de los cuando usan coadyuvantes en la práctica ustedes y son antidepresivos, cuáles usan? La amitriptilina. Muchísimo. Tienen que controlar muy bien la sequedad bucal, los problemas cardíacos, la hipotensión, todos los efectos anticolinérgicos. Pero sin duda que responden muy bien. Con estos más nuevos, los efectos anticolinérgicos se ven mucho menos, son más caros. Los relajantes musculares normalmente vienen asociados a un AINE, ¿verdad? De saber que como tienen una acción central, son depresores. Los glucocorticoides, sin un proceso inflamatorio, dijimos que actúan arriba de la cascada del ácido araquidónico. Los anticonvulsivantes, como la carbamazepina, los dolores neuropáticos. La carbamazepina es de los viejos anticonvulsivantes que bloquea el canal de sodio en su estado inactivo, por lo tanto impide que viaje. Las más nuevas, como gabapentina, pregabalina, que son parecidos al GABA. ¿Sí? Estos tienen una característica de que no se metabolizan, por eso se usan bastante en ancianos, el dolor neuropático de los ancianos. El clonazepam, que es una benzodiazepina, modulador del GABA, con vida media larga, y que aparte de disminuir la ansiedad que acompaña el dolor, lo que hace es impedir también el viaje del dolor, por eso también es anticonvulsivante. Y la motriptilina. Qué sensible. Y los gastroprotectores, que ya sabemos. Otros pueden ser los dolores, los relajantes musculares que tienen que ver con el receptor del GABA-B, se usa mucho en neuro, en el dolor con espasticidad, que es el baclofen, los anestésicos locales, la capsaicina, que es local, en una crema, que sabemos que es un antagonista de la sustancia P, se usa mucho en los dolores de diabetes, y la clonidina, que es un agonista alfa-2, lo que hace es bajar el tono simpático. Y después tenemos las intervenciones no farmacológicas, no voy a hablar de cirugía, ¿no?, cuando el dolor es
Y si no, tenemos las intervenciones no farmacológicas como fisioterapia, asistencia kinésica, reeducación postural, hasta terapia, psicólogo y técnicas de relajación, todo lo que se usa, todo lo que pueda servir está bien. La bibliografía, por si le dan el power. El que ha sentido dolor alguna vez sabe, ¿no? ¿Dónde se coloca? Por lo tanto, no hay que tener miedo, ¿no? Y para algo están los fármacos. Y es como esto hay mucha variación individual en el seguimiento sostenido. Bueno, en nuestro país no son legales algunas otras cosas. Me podrían preguntar otra cosa. Con el aceite de cannabis que están produciendo ahora. Bueno, nosotros estamos pasando la clase de grado y usted tiene clase de funcional y sabe. En otros países se usa hace mucho. Antes del 2000 se usa el aceite de cannabis. En España, por ejemplo, como efectos analgésicos. Ahora hay muchos clinical trials con efectos anticonvulsivantes. Les cuento, yo sabía que me iban a preguntar. El aceite de cannabis. El aceite de cannabis, claro. Fíjese, desde el año 1800 se usa el cannabis como analgésico para aumentar el apetito, como anticonvulsivante para retrasar. En este caso, como analgésico, se usa el aceite, entra hidrocannabinol, delta 9, que sí es el que nos produce los efectos euforizantes. Pero como anticonvulsivantes son sintéticos, o semisintéticos, o derivados de otro grupo químico que no tiene que ver con los efectos psicodinémicos. ¿Cómo actúa esto? Con receptores, sobre todo los analgésicos CB1, CB2, que son de cannabinoides, en esta terminal que es la terminal del glutámico. ¿Se acuerdan del glutamato? Así como el GABA, el freno del autoglutámico es el acelerador. Y produce mayor estimulación y viaje del neurotransmisor en el espacio. Y para que en el otro se libere el neurotransmisor. Lo que ha puesto este acelerador bloquea. Entonces, cuando se une el aceite a uno de estos, bloquea el receptor, fíjense que bloquea el canal de calcio que tiene que entrar para que abra y libere glutamato. O hiperpolariza la célula estimulando el receptor de potasio. Y va a actuar sobre receptores POS. ¿Cuándo se descubre esto? Porque nosotros tenemos eso, ¿verdad? El ácido araquidónico donde se forman las prostaglandinas puede sufrir la acción de ciclooxigenasa, la acción de lipoxigenasa, metabolizarse en hígado y aparte el cerebro, la etanolamina, se puede convertir en la primer cannabinoide endógeno que aquí tiene el nombre anandamida o anandamida. ¿Saben qué quiere decir anandamida? En sánscrito quiere decir felicidad o placer interno, paz interna. Ahí cuando se descubre eso se dice, fíjense acá está el ácido araquidónico, más etanolamina va a dar la anandamida, nuestro primero. Y tenemos nabilona, dronabinol, que se usa en España hace mucho tiempo, está la hojita para que sea más. Y lo que hace, fíjense, este neurotransmisor, impedir que se liberen el neurotransmisor. Fíjense que es un receptor metabotrópico y al no haber liberación de los neurotransmisores del o frenar el viaje, impide que el dolor se sienta, aparte de producir una cierta sensación de paz. Si usted vive en un país en el que esto fuese legal, ¿recomendaría a sus pacientes que fumen marihuana? Es un problema difícil y sería una opinión. No, en un país legal, legalizado, no acá. El hecho de fumar tiene también los otros problemas por lo que fumar. ¿No? Yo no aconsejaría que nadie fume, o no aconsejaría a lo que es legal, como pasa a Raúl, que no puede fumar con la cerveza. No podría aconsejar. Pero cuando llega no hay ese problema. Y para tratamiento del dolor, Si está legal, no, pero como aceite, por ejemplo. de hecho se usa, nosotros sabemos que se usa. Hay un mercado que se usa. Tengo el caso en una
un ayudante, fue ayudante, ahora estoy trabajando en el sur, tiene una hermana discapacitada, está con condiciones refractarias, muy refractarias, y ahora, con todo un no sé, que tiene un ministerio, armario, todo eso está haciendo entrar un anticonvulsivante que le dan exactamente la cantidad que la niña necesita, le daban 3 o 4 convulsiones por día de la niña, y la está controlando. Y aparte esto tiene base científica, no es algo que se sabe, porque hay, desde el año 1800 se sabe que tiene efectos anticonvulsivantes y se sabe que tiene efectos analgésicos. ¿Y eso disculpo, soy ignorante, eso se toma? ¿O es local? No. El aceite de cannabis. No, es oral. O sea, qué genial. No sé, yo creo que es un problema para nosotros lo que es legal y ilegal. Yo quiero consultarle sobre esto. A veces en los casos de dolor refractario, en los casos de Fíjense, disculpa, fíjense chicos, todos los targets moleculares, todos los receptores que tienen los cannabinoides adentro. Todo eso está estudiando. Yo no sé si tenía que darles esto a ustedes, pero yo creo que hay que saber. El conocimiento no agrega sufrimiento, como dice la Biblia. No, el conocimiento siempre supera. Siempre hace un ¿Comenzamos? Buenas tardes. Vamos a plantear el aspecto más importante o algunos conceptos importantes que tienen que ver con el empleo de medicamentos en el paciente geronte, en el anciano, en el adulto mayor. Hay grandes discusiones acerca de qué es el paciente geronte o anciano o adulto mayor. Acá hay un resumen de distintos trabajos que se han hecho, donde lo clasifican en distintas categorías, como por ejemplo dentro de lo que es el adulto mayor frágil y el paciente geriatrizado o geriátrico. En el adulto mayor se lo considera por lo general una persona totalmente o mayormente autónoma, 65 años, sanos o afectos de enfermedades agudas o crónicas, pero que en general pueden ser, ¿no es cierto?, no potencialmente incapacitantes. Diferenciamos allí el paciente sano o enfermo, el sano, ¿no es cierto?, donde vamos a trabajar fundamental en lo preventivo, y en el paciente enfermo en lo asistencial, pero también en lo preventivo. El paciente mayor frágil, una persona de alto riesgo de dependencia, por lo general superiores a 80 años, pérdida funcional, vivir solo, institucionalizado, ingresos hospitalarios recientes, polimedicaciones, alrededor de un 15% representa este grupo. Y la persona mayor totalmente dependiente, incapacitados ya sea en sus domicilios o institucionalizados, ingresos hospitalarios y descompensaciones muy frecuentes, entre el 5 al 10%. Dentro de estos aspectos uno tendría que plantearse factores socioculturales que por supuesto intervienen en todo esto. El 85% se administra su propia medicación, uno de los principales inconvenientes que comenzamos a ver en nuestros pacientes adultos mayores. Esto trae una gran cantidad de inconvenientes y de problemas, inclusive que llevan a hospitalización muchas veces de estos pacientes. Pérdida de la memoria, audición y visión se transforma en un incumplimiento elevado de la prescripción, superior al 50% en algunos trabajos. La pluripatología que estos pacientes ofrecen, las consultas por diversos especialistas
que por lo general, ¿no es cierto?, ofrecen cada vez mayor número de prescripciones médicas sin tener en cuenta, en general, qué otro tipo de medicamentos de otros especialistas está recibiendo ese paciente. Y cambios biológicos, por supuesto, que son muy importantes y que uno tendría que plantearse de qué manera afectan estos aspectos biológicos a la farmacología de muchos medicamentos. Fíjense que en la proyección, aproximadamente en el año 2030, nosotros vamos a tener una población aproximada, ¿no es cierto?, de 6.370.000 pacientes con estas características. Dentro de lo que es mayores de 80 años, en amarillo, 914.000, y dentro de lo que es mayores de 65 años, pero menores de 80, 1.500.000. O sea que vamos a tener una población bastante importante en nuestro país. A lo largo del tiempo uno ha podido ver que en las distintas décadas se ha ido complejizando bastante todo lo que es referido a la medicina, a las perspectivas. Por supuesto que esto ha llevado a un aumento en la longevidad de nuestros pacientes, y vean ustedes que entre el 2010 y el 2030 tenemos un elevado porcentaje de longevos con altísimos costos en sus cuidados, y lo que se está tratando de evaluar en todas las instituciones es de que estos pacientes sean atendidos por grupos multidisciplinarios que tienen que ver con el cuidado del geronte, para que de esta manera no incurrir en muchos aspectos que tienen que ver sobre todo con las enfermedades más frecuentes que asientan en el aparato cardiovascular o en el sistema nervioso central. En la mayoría de los trabajos que uno analiza sobre el consumo de medicamentos, fíjense que el 30% de los mismos van dirigidos a la ancianos, que constituyen en general, en el mundo, a cerca del 11% de la población. ¿Cuál es la influencia del envejecimiento que afecta o que podría afectar de manera importante la pluripatología? O sea, hay una mayor morbilidad. Esto hace que utilicemos un número más elevado de fármacos. Los aspectos fisiológicos que intervienen en aspectos que tienen que ver con los medicamentos, fundamentalmente farmacocinéticos, pero también hísticos. Hay cambios en los tejidos, puede haber disminución del número de receptores para ciertos fármacos que actúan a través de ellos y llevan a disminuir ostensiblemente muchas veces el efecto farmacológico. El resultado puede conllevar, por supuesto, a una respuesta más intensa con dosis habituales que uno utiliza en un adulto joven. Mayor toxicidad y, por supuesto, y uno de los aspectos que estamos estudiando más en los últimos años, que es la posibilidad mayor de interacciones farmacológicas. O sea, el futuro de la problemática de los medicamentos va a pasar por las interacciones entre los fármacos. Y dentro de las interacciones, el rol más destacado lo va a llevar el hígado, que ya lo vamos a ver. Los cambios fundamentales desde el punto de vista cinético tienen que ver en la absorción, pero fundamentalmente en el transporte, en la distribución y en la eliminación, por aspectos conocidos por todos, tanto lo que es transporte o distribución, porque el tenor de fármacos altamente liposolubles que van a necesitar para estar en el medio sanguíneo solubilizarse, lo hacen a través de las proteínas plasmáticas, fundamentalmente la albúmina, pero también globulina. Dos proteínas que en muchos ancianos pueden tener un tenor disminuido, y esto hace que aumente la proporción libre
del medicamento que va a pasar o va a salir rápidamente desde el compartimento intravascular hacia todos los tejidos. Y cuando hablamos de altamente liposoluble, la grasa es uno de los más importantes, pero no olvidemos que el sistema nervioso es rico en grasa, y si el fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica, la cantidad que va a llegar ahí puede duplicarse o triplicarse, lo que trae a veces con algunos fármacos inconvenientes serios. Y por supuesto la eliminación, que ya vamos a ver, sobre todo en lo que es el clearance renal, que está bastante deteriorado en el paciente anciano. También la perfusión hepática hace que muchos medicamentos tengan algunos inconvenientes. A nivel de los tejidos hay una disminución de la sensibilidad. Esto puede traer aparejado menor complicación con el fármaco y los receptores en algunos sitios específicos que afectan la eficacia del medicamento. Y las patologías asociadas como la insuficiencia venosa periférica, la anemia o la insuficiencia cardíaca, por los aspectos hemodinámicos que se van a plantear, van a traer aparejado cambios importantes en el comportamiento de muchos medicamentos. Fíjense que si uno compara estos factores que tienen que ver con los parámetros o las variables más importantes que manejamos, en el paciente muy joven, de los 75 años, está disminuido el porcentaje del agua corporal total. Los medicamentos, una vez que ingresan a nuestro organismo y se absorben desde el aparato digestivo, se distribuyen por todo el organismo, en todos los tejidos donde vayan, en el agua de esos tejidos. La masa magra está afectada también en el paciente geronte. La perfusión hepática del 100% en el paciente joven, al 55% en el paciente de edad. La perfusión hepática hace que el medicamento tenga una menor llegada al hígado, y esto puede afectar la actividad intrínseca metabólica propia también de ese fármaco, que necesita cambiar su estructura para perder la actividad farmacológica o para poder filtrar el glomérulo y salir del organismo, porque mientras tenga la solubilidad en lípidos elevada y no cambie su estructura, filtra el glomérulo y se reabsorbe en los túbulos, volviendo a la circulación. El flujo plasmático renal, evidentemente, comprometido en el paciente geronte, y el clearance igualmente. En la absorción, los aspectos más importantes tienen que ver con la disminución de la motilidad. Esto trae aparejado este enlentecimiento en la motilidad de lo que es desde el vaciado gástrico y el tránsito al duodeno, hace que por un lado pueda traer aparejado, y dependiendo del lugar, sabemos que en el duodeno es el sitio donde más cantidad de medicamentos se absorbe, aunque no tenga que ver con la mejor posibilidad de absorberse, pero depende del tiempo que va a estar presente y la superficie en contacto. Hay una disminución del transporte activo que necesita un componente extra para poder absorberse. Para aquellos fármacos que no tienen solubilidad alta en lípidos, no pueden pasar simplemente por difusión la barrera digestiva y necesitan de un transporte especial para pasarlo al otro lado de la membrana. Esto está afectado en el paciente de edad. Un ejemplo muy concreto de ello son muchas drogas hidrosolubles, que son moléculas grandes o con carga, que no van a poder pasar la barrera. Los antiespasmódicos, si uno habla del propinox o de la butilescopolamina, tienen esta característica, y por eso muchos de estos medicamentos por vía oral en estos pacientes no tienen el resultado que esperamos, pues no se absorben bien, no pasan porque el transporte activo está afectado. La atrofia de algunas mucosas también trae aparejado esto, y uno de los más importantes, que es la disminución del flujo de transmembrana. Las drogas que se absorben fácilmente desde el aparato digestivo lo van a hacer en favor de un gradiente de concentración. O sea, si yo la tengo muy concentrado
en el estómago, en la luz del estómago del duodeno, y hay un flujo del otro lado que a medida que va pasando lo va llevando al medicamento. Ese gradiente se crea y va a pasar de donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado. Si el flujo está alterado, como ocurre en el geronte por la arteriosclerosis, ese gradiente se disminuye. Esa velocidad de pasaje es menor y puede en el tiempo contribuirse a un déficit en la absorción. En la distribución habíamos dicho que el aspecto en el tejido adiposo, o sea, el aumento adiposo, puede fijar más aquellos fármacos liposolubles, la disminución de la masa esquelética, digitálicos, amiodarona, que tienen mucha distribución en este tejido. Si yo tengo menor masa muscular y no arreglo la dosis, puedo intoxicarlo más fácil al paciente anciano con estos fármacos. La disminución del agua corporal total trae aparejado también cambios en los volúmenes de distribución de los medicamentos y, por supuesto, el tenor de proteína plasmática, que si va a fijar o no va a fijar para retenerlo o no en el compartimento vascular, trae aparejado algunos inconvenientes. La eliminación tanto renal como hepática, que hace un rato habíamos dicho, puede traer aparejado también cambios y hacer permanecer más tiempo a los medicamentos en nuestro organismo. Si nosotros tenemos que tomar o basarnos en criterios de elección de fármacos en el paciente de edad frente a lo que denominamos una utilización racional, tenemos que considerar tres cosas. ¿Qué decisiones uno puede tomar en algunos casos? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? ¿Y qué acciones deberíamos tener presentes? Cuando hablamos de las decisiones, tiene que ver fundamentalmente con el diagnóstico correcto. Esto es fundamental. Conocer la enfermedad, plantearse si es necesario que el paciente reciba el medicamento o podemos obviarlo, y cuáles son las pautas de la administración, el preparado, la vía de administración, la dosis, la frecuencia entre las dosis y la duración del tratamiento. Es muy común en muchas prescripciones médicas que le indicamos un medicamento al paciente correctamente, la dosis, cómo lo debe tomar en el día, cada cuántas horas, pero no le decimos cuánto tiempo lo tiene que tomar. Y esto a veces es muy importante en muchos pacientes. En cuanto al preparado y la vía de administración, ustedes saben que hay pacientes que tienen déficit en la deglución por muchos motivos. Hay formas farmacéuticas de medicamentos que por cuestiones propias del fármaco necesitan un volumen grande en esa forma farmacéutica. El paracetamol, por ejemplo, es un ejemplo concreto. El paciente no lo puede tragar completamente. Si el medicamento es un medicamento que tiene protección entérica, o sea, para que no se libere en el estómago, y el paciente lo mastica para deglutirlo porque no lo puede tragar, puede traer aparejado cambios en la absorción. Un ejemplo muy concreto de esto son los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, el pantoprazol, excepto los más nuevos, como el esomeprazol. El resto, si nosotros no lo hacemos con cubierta entérica y se liberan en el estómago, en el medio ácido se protonizan y no se absorben. Y si el paciente mastica o si viene en la cápsula, lo separa y lo toma sin la cápsula porque dice que le tiene feo gusto la cápsula, no se va a absorber porque se protoniza, adquiere carga y no se absorbe. Lo ideal es que se absorba en el duodeno, viaje por vía sanguínea a la célula parietal del estómago, se protonice en el canalículo ácido de la célula parietal y ahí va a inhibir la enzima. De lo contrario no va a haber eficacia. O sea que hay que elegir muy bien qué tipo de preparado, la vía de administración y advertirle al paciente que hay medicamentos que no se pueden masticar, que los tiene que tragar entero. Dentro de las consideraciones, por supuesto, lo más importante es la relación fármaco-paciente,
Y acá es notable porque aumenta o hay un incremento de los efectos adversos de los fármacos y por supuesto de las interacciones. Son las dos consideraciones más importantes a tener presente dentro de los criterios de elección. Estos son fármacos que se utilizan mucho en pacientes ancianos y que tienen este tipo de inconvenientes, que son los propios del medicamento, pero que en el paciente anciano, ¿no es cierto?, plantean aspectos mucho más importantes o más frecuentes, como el ortostatismo, por ejemplo, o la acrocrioestesia, la confusión con los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, como la ranitidina, problemas a nivel osteoarticular con glucocorticoides, por supuesto la hemorragia digestiva con antiinflamatorios. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en el anciano es con aspirina, y no como antiinflamatorio, sino como antiagregante plaquetario. O sea, los 100 miligramos también lesionan la mucosa del estómago, erosionan y producen microsangrado que lleva a problemas o de anemia, o si es más intenso, a una hemorragia digestiva. Esto es muy frecuente de observar en pacientes, y acá no solo de edad, sino también en el adulto joven. La inhibición crónica de la ATPasa potasio hidrogenión dependiente, o sea, de la bomba de protones en la célula parietal, trae este tipo de inconvenientes. Hay un aumento de la gastrinemia, porque están aumentadas las células argirófilas, pueden provocar gastritis atrófica, se disminuye el factor intrínseco de Castel, puede producir una anemia símil megaloblástica por déficit de la absorción de vitamina B12, aumenta la pepsinogenemia, son inhibidores del citocromo hepático y por eso pueden plantear problemas de interacciones con otros fármacos, y aumentan el sobrecrecimiento bacteriano, lo cual predispone, y sobre todo en el paciente hospitalizado, a mayor prevalencia de infecciones en el aparato respiratorio. ¿Qué largo plazo? Largo plazo, por ejemplo, es un paciente que tiene una gastritis crónica y lo toma ininterrumpidamente durante más de un año. Nosotros sabemos que hay patologías del aparato gastrointestinal que justifican que el paciente reciba inhibidor de la bomba de protones permanentemente, como el Solinger Ellison, por ejemplo, o la esofagitis tipo 3. Pero una gastritis crónica, superficial, activa, puede tener periodos de tratamiento con periodos de descanso. Y de esta manera nosotros aliviamos la presión negativa que tienen estos fármacos sobre la mucosa gástrica, sobre todo. Otro de los problemas importantes que uno suele ver en el anciano son o están relacionados con los fármacos que prolongan el QT, aunque por supuesto esta es la lista prácticamente completa. Los que están en rojo es porque se tuvieron que retirar del mercado farmacéutico por muerte súbita, que por supuesto en ninguno de estos casos ocurrió en nuestro país, sino que ocurrió en otras partes del mundo. Pero todos estos fármacos produjeron muerte súbita por prolongación del QT, porque esta prolongación del QT predispone a este tipo de arritmia, ¿no es cierto?, de tipo polimorfa, como las torsua de Points, que desencadenan evidentemente una taquicardia ventricular. ¿Y por qué con el astemizol? El astemizol lo usamos 20 años antes que se retirara del mercado. No sabemos la cantidad de muerte súbita que hubo. Eso no se conoce. Hoy no lo usamos. La terfenadina lo mismo. Cisaplide, por supuesto, se usó mucho menos. El Tegacerol para el síndrome de intestino irritable, que acá no está puesto, que también se tuvo que retirar del mercado por el mismo motivo. Y en realidad todo esto no es por sí solo propio del medicamento. Porque todos estos fármacos se metabolizan en el hígado. Y si el anciano tiene una disminución de la perfusión hepática o de la actividad propia intrínseca del hígado para metabolizarlo, la cantidad, o sea, la dosis que deberíamos emplear para no inducir un QT prolongado tendría que ser mucho inferior. Eso hay que tenerlo presente.
Y el otro grave problema es con las interacciones farmacológicas, o sea, fármacos que afectan el citocromo que metabolizaban a estos medicamentos, porque después se descubrió que la mayoría de estos medicamentos en realidad había sido porque estaba concomitantemente ingiriendo otros fármacos que inhibían el citocromo P450 del hígado que metabolizaba a estos y le aumentaba muchísimo la concentración. No es porque le habíamos dado una dosis mayor en la prescripción. Bueno, por supuesto, efectos muy molestos. Si hay efectos molestos para los ancianos son los efectos anticolinérgicos, antimuscarínicos. Todos estos fármacos los provocan. Directa o indirectamente, la mayoría de estos medicamentos tienen efectos antimuscarínicos que secan las mucosas, producen constipación, problemas en lo que es, ¿no es cierto?, la micción, porque disminuye o aumenta la relajación de la vejiga y una serie de otros inconvenientes. Cuando hablamos de interacciones hepáticas, hoy hay cerca de 20 citocromos en el hígado clonado. Estos son los más importantes, pero si ustedes se fijan, solo tendríamos que tener dos en cuenta: el 3A4 y el 2D6. Y fundamentalmente el 3A4, porque todo medicamento que necesite el hígado para cambiar su estructura, para dejar de tener efecto farmacológico y poder salir del organismo, se metaboliza por el 3A4, la mitad de los fármacos que pasan por el hígado lo hacen en este citocromo. Y el otro 30% en el 2D6. O sea que dos citocromos metabolizan el 80% de los medicamentos que usamos que necesitan pasar por el hígado. Estos fármacos se metabolizan por el 3A4, por el citocromo que interviene en el 50% del metabolismo. Los macrólidos como la eritrina y la clarito, los opiáceos, los antagonistas H1 que recién dijimos que estaban retirados del mercado, todos los bloqueantes cálcicos, verapamilo, diltiazem y nifedipina, también la amlodipina, las benzodiazepinas, fundamentalmente el alprazolam y el midazolam, ciclosporina, antirretrovirales, simvastatin y atorvastatin, glucocorticoides como la dexametasona, por ejemplo, misceláneos como el sildenafil y el salmeterol. Todos utilizan el 3A4. Este citocromo puede estar inhibido enzimáticamente y uno de los más potentes inhibidores son los macrólidos, la eritromicina, pero también la claritromicina, no tan potente como la eritro, pero también la claritromicina afecta y va a afectar el metabolismo de la carbamazepina, de la himnobenzodiazepina, de la ciclosporina, del tacrolimus, de la teofilina y demás. La fluorquinolona también, y si tomamos la ciprofloxacina sobre todo, pero cuando superamos el 1,5 gramos por día de la dosis, puede inhibir el citocromo 1A2 y va a afectar el metabolismo de anticoagulantes, de la teofilina, de la ciclosporina y del tacrolimus, siempre que superemos el 1,5 gramos de ciprofloxacina. Habitualmente no se hace porque la dosis es de 500 cada 12, pero en algunas circunstancias uno ha visto dosis mayores, fundamentalmente en osteomielitis por gram negativa en el tratamiento por vía oral con ciprofloxacina. No solo hay interacciones entre fármacos, que uno le afecte el metabolismo al otro o que lo desplace de la proteína plasmática en el transporte. Hay interacciones entre efectos farmacológicos. Por ejemplo, si nosotros tomamos el óxido nítrico como uno de los más potentes vasodilatadores endógenos nuestros, el sildenafil, los nitratos y el nebivolol se potencian en este efecto.
Y si lo usamos juntos vamos a tener algunos inconvenientes relacionados a todo lo que es el mecanismo de relajación vascular. En lo que es el antagonismo alfa-1, la tamsulosina, la terazosina y el carvedilol, que se usa muchísimo, son bloqueantes alfa-1 y van a tener allí en sus efectos interacciones que se van a potenciar, sobre todo la hipotensión ortostática, que muchos pacientes terminan con caídas muy importantes producto de este mecanismo. El efecto antimuscarínico de la oxibutinina, de los tricíclicos y la clonidina. Las miopatías por estatina, por fibratos y por benzodiazepinas, que son fármacos también de un amplio uso en muchos pacientes de edad. Y por supuesto los laxantes con los diuréticos de asa, sobre todo en lo que tiene que ver en el sodio y en el potasio. Y respecto de las acciones, yo creo que uno puede plantearse estas tres fundamentalmente. La prescripción legible y asegurarnos que el paciente lea, porque muchas veces nos ocurre, hay muchos pacientes de edad que van solos a la consulta, no van acompañados de un familiar, y resulta que no ven bien, y uno le prescribe con buena letra y demás. Hoy con la computadora hemos corregido muchísimo la lectura, cuando podemos imprimir las prescripciones, pero el paciente no las puede leer, porque no ve bien. Instruir al paciente sobre lo que son los beneficios que le va a producir el medicamento, pero qué riesgo tiene. Notifiquemos los eventos adversos. Ya van a ver a lo largo de esta charla que va a haber una actividad sobre farmacovigilancia, y lo controlemos. Veamos si en realidad cumple lo que le prescribimos al paciente. O sea, lo citemos a control seguido y periódico para controlarlo y saber si está haciendo un cumplimiento de lo que prescribimos. Bueno, paso rápidamente. A lo largo de este año hemos hecho dos trabajos. Uno lo hicimos en el Hospital Italiano y otro en el Hospital Córdoba. En el Hospital Italiano tomamos un grupo muy importante de pacientes gerontes internados en el servicio de clínica médica, distribuidos de acuerdo a edad y sexo. Acá se dividieron en tres categorías, entre 65 y 74 años, 75 y 84 y más de 85. Y esta fue más o menos la distribución, donde en los pacientes entre 75 y 84 años, por supuesto, predomina femenino, debido a que la mortalidad es mayor en el varón en este grupo de etario. ¿Qué antecedentes patológicos nosotros pudimos rescatar en estos pacientes en el grupo de 65 a 74 años internados en el servicio de clínica médica? Dentro de los más importantes tenían problemas cardiovasculares, digestivos y en el sistema nervioso central. En el grupo entre 75 y 84 años, en problemas fundamentalmente en el aparato cardiovascular, endocrino y reumatológico. En el paciente mayor de 85 años predominaron los problemas cardiovasculares y neurológicos. ¿Cuál fue el diagnóstico de ingreso de estos pacientes que se hospitalizaban? En el grupo de 65 a 74 años tenían que ver sobre todo con patologías traumatológicas, respiratorias y del aparato cardiovascular como las más prevalentes. En el grupo de 75 a 84 años predominaba la patología traumatológica, pero también era importante lo respiratorio, renal y cardiovascular. Y en los mayores de 85 años ingresados, evidentemente, entre lo traumatológico y lo respiratorio, veíamos lo más importante como motivo de su internación. Estos eran los medicamentos que el paciente venía tomando previo a la hospitalización. Dentro del grupo de 65 a 74 años se destacan sobre todo medicamentos beta bloqueantes, por supuesto tiene que ver con el carvedilol sobre todo, pero también veíamos diuréticos, en algunos casos, ¿no es cierto?, otros medicamentos importantes como pueden ser
antagonistas de los bloqueantes de calcio, vasodilatadores venosos y demás. En el otro grupo etario de 65 a 74 años, el paciente habitualmente estaba tomando, acá podemos citar fármacos que tienen que ver con los anticoagulantes, antagonistas de los receptores H2 de la histamina, o sea, fundamentalmente ranitidina, y antibióticos. Y en los pacientes gerontes de 75 a 84 años, veíamos, en los pacientes de 75 a 84 años, fundamentalmente antiagregantes plaquetarios, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ARA2, beta bloqueantes y benzodiazepinas. ¿Con qué se los medicó al ingreso de la hospitalización a estos pacientes? ¿Cuáles eran los fármacos mayormente prescritos durante el periodo de internación? Y se destacaban fundamentalmente anticoagulantes, antibióticos, analgésicos, antagonistas de los receptores H2 de la histamina, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. La medicación habitual en pacientes mayores de 85 años, que venían ya medicados habitualmente, eran antiagregantes plaquetarios, antagonistas del calcio, diuréticos, antiparkinsonianos. Y en este grupo de pacientes mayores de 85 años, una vez hospitalizados, los medicamentos que recibían eran fundamentalmente anticoagulantes, analgésicos, antiparkinsonianos, antibióticos y beta-2 adrenérgicos. Y este fue un estudio que hicimos en el Hospital Córdoba, un seguimiento de 8 años en farmacovigilancia del hospital, donde analizamos y pudimos ver que la mayoría de los eventos adversos en estos 8 años que pudimos documentar Sí, lo tenía. clases de gráficos, que acá donde dice farmacología de la anciana. Gracias. Vamos a pasarlo más rápido. Fármacos que produjeron reacciones adversas por medicamentos en pacientes gerontes de 65 a 74 años. Estos fueron los fármacos más importantes que vimos: antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, infusiones con potasio por vía parenteral. En gerontes entre 75 y 84 años, los problemas más importantes los vimos con insulina, con antiarrítmicos, con antineoplásicos, también con hemocompuestos. La localización más importante de estas reacciones adversas de estos fármacos en pacientes en el grupo de 65 a 74 años, fundamentalmente digestivas, en piel y cardiovasculares. Y en el grupo de 75 a 84 años,
Los más importantes fueron metabólicas, que estaban relacionados al empleo de insulina fundamentalmente, en el aparato respiratorio y también en piel. Un solo caso tuvimos a nivel de paciente mayor de 85 años, a nivel neurológico, que estaba siendo medicado con un antipsicótico. Por lo tanto, uno tendría que plantearse y hacerse estas preguntas. ¿Hace falta tratamiento medicamentoso? Uno trata por lo general, cuando vemos los pacientes en el consultorio, con una gran cantidad, una gran lista de medicamentos. Creo que lo mejor que podemos hacer por ellos es evaluar si realmente los necesita o no. Incluso si se lo ha prescrito otro colega profesional especialista, uno podría hablarlo. Pero hay medicamentos que no se justifica que lo tomen mucho tiempo, y sin embargo, ¿no es cierto?, el paciente lo sigue tomando, no va a controlar al especialista. Generalmente lo sigue el médico clínico y quienes deben prestarle atención a esto. ¿Cuál es el medicamento más adecuado? Si hay prescripción simultánea, plantearse si la va a tolerar el paciente, la cantidad de fármaco que toma. ¿Cómo dosificarlo? La forma farmacéutica que debemos emplear. No nos olvidemos que en el paciente adulto mayor hay muchos medicamentos que tenemos formas farmacéuticas líquidas, que la podemos emplear más fácilmente para que el paciente no tenga dificultad en la dilución del medicamento. ¿Cómo controlar la comprensión y el cumplimiento de la prescripción? Este es un problema bastante difícil de solucionar, sobre todo si el paciente no viene acompañado a la consulta. Y si es necesaria una medicación permanente, todo lo que no sea permanente uno tiene que tratar de irlo sacando. Y para finalizar, a medida de concluir, ¿los fármacos son necesarios? La mayoría de las veces sí. Pero bueno, hay situaciones en las que uno puede obviarlos. ¿Las formas farmacéuticas y las dosis están de acuerdo al estado del paciente? Prescribir solo lo que realmente necesite. Pautas simples y alguien que lo ayude en la prescripción ayudan muchas veces a prevenir accidentes por medicamentos. Y revisar regularmente, frecuentemente la medicación. Hoy con la historia clínica única electrónica, uno ve, porque el especialista escribe, ¿no es cierto?, con qué medicación está siguiéndolo al paciente, y puede, tomándose un tiempito, ver qué prescripciones simultáneas está recibiendo y plantearse la posibilidad de discontinuar alguna medicación que no sea totalmente favorable. Bueno, con esto concluimos en algunos de los aspectos más importantes de considerar el anciano. Ha sido demasiado rápido, o sea que si hay alguna pregunta o algo que les haya quedado, vemos. En cuanto a la emisión de la citocromo P en los macrólidos de eritromicina y claritro. En menor medida la clarita. Y la cito, que también es de uso. No, la cito no plantea tantos inconvenientes en el citocromo. Los más potentes inhibidores del citocromo P450, fundamentalmente el 3 a 4, son la cimetidina, que ya no la usamos más. La ranitidina no tiene ese potencial inhibitorio. El ketoconazol, sí, tengámoslo en cuenta porque es un potente inhibidor del citocromo P450, y la eritromicina, en menor medida la clarita. Pero también inhibe el citocromo el pantoprazol, el omeprazol. El omeprazol más que el pantoprazol. Están ahí cerca, en realidad no hay una gran diferencia en la inhibición hepática. Puede que haya una menor incidencia, pero los dos son inhibidores del citocromo. El lansoprazol y el... También el lansoprazol. Los que tienen menos inconvenientes son los más nuevos, como el esomeprazol, incluso en la absorción misma.